Un hombre está muriendo de cáncer terminal. Los doctores le dan 3 semanas de vida. Su nombre es Roberto Martínez, 47 años, padre de 4 hijos. Entonces llega un médico joven. Se llama Alfonso Herrera Salcedo y le dice algo que suena a locura. Tengo una cura, pero si funciona van a intentar matarme. Roberto no tiene nada que perder. Acepta el tratamiento. 3 meses después, Roberto sale caminando del hospital. Sin cáncer. Completamente curado. Los doctores no pueden creerlo. Piden estudios, biopsias. Todo sale limpio. Es un milagro médico. Pero aquí está lo que nadie te dijo. Alfonso Herrera Salcedo curó a 75 pacientes terminales de cáncer entre 1971 y 1974. 75. Con una tasa de éxito del 89%. Y entonces desapareció. Sus registros médicos fueron confiscados. Sus pacientes fueron amenazados para que no hablaran. Su investigación fue quemada. Y él, bueno, oficialmente murió en 1974 en un accidente automovilístico. Pero hay 3 testigos que dicen que no fue accidente. Hoy te voy a contar la historia que las farmacéuticas mexicanas pagaron millones para enterrar. La historia de cómo México estuvo a días de revolucionar el tratamiento del cáncer y cómo lo destruyeron. Si alguna vez te preguntaste por qué las curas milagrosas nunca llegan al mercado, si alguna vez pensaste por qué siguen vendiendo quimioterapia si hay mejores opciones, si alguna vez perdiste a alguien por cáncer y sentiste que algo no cuadraba, quédate, porque lo que viene es más oscuro de lo que imaginas. Acto Prine. El médico que no debía existir, los años que nadie recuerda. Antes de contarte sobre la cura, necesitas conocer al hombre, porque Alfonso Herrera Salcedo no era un charlatán, no era un vendedor de aceite de serpiente, no era un curandero, era un médico certificado, graduado del IPN, especializado en oncología en el Hospital General de México, y era brillante. Desde joven, Herrera estaba obsesionado con una pregunta que nadie más se hacía en los años 60. ¿Por qué la quimioterapia mata casi tanto como el cáncer? Porque esa era la verdad brutal de la oncología en esa época. Todavía lo es hoy, pero en los 70s era peor. La quimioterapia era básicamente veneno. Envenenabas al paciente esperando que el cáncer muriera antes que el paciente. A veces funcionaba, muchas veces no. Y Herrera pensó, tiene que haber una manera mejor. Pasó años estudiando metabolismo celular, inmunología, química orgánica, no en laboratorios lujosos, no con fondos millonarios, en su casa, con su propio dinero, en su tiempo libre después de turnos de 12 horas en el hospital. Y en 1969 tuvo un momento eureka. Descubrió algo sobre las células cancerosas que nadie más había notado. No te voy a dar la explicación técnica completa todavía, porque primero necesitas ver que funcionó, porque cualquiera puede tener una teoría. Herrera tenía resultados. Acto segundo. La fórmula que cambió todo. Ciencia real, no magia. Ok, aquí viene la parte científica. Pero no te voy a hablar como profesor. Te lo voy a explicar como Herrera se lo explicaba a sus pacientes. Las células cancerosas necesitan azúcar para sobrevivir. Mucha azúcar. Más que las células normales. Es como si el cáncer fuera un motor que solo funciona con gasolina premium. Las células normales pueden usar gasolina regular. Herrera descubrió una sustancia que bloqueaba específicamente el metabolismo del azúcar en células cancerosas. No en células normales, solo en las cancerosas. ¿El resultado? Las células cancerosas morían de hambre. Las normales seguían funcionando perfectamente. 0 efectos secundarios. 0 daño colateral. Era elegante, era simple y funcionaba. La sustancia que Herrera usó era una combinación de 3 compuestos orgánicos, un derivado de la planta de muicle, Justicia espicigera, común en México, extracto de hoja de aguacate procesado químicamente,
Un catalizador sintético que él mismo desarrolló suena a medicina alternativa, ¿verdad? Plantas mexicanas y esas cosas. Pero no lo era. Herrera no estaba haciendo té de hierbas, estaba haciendo química avanzada. Aisló los compuestos activos, los purificó, los sintetizó, los probó en cultivos celulares durante años antes de usarlos en humanos. Era ciencia, rigurosa, documentada, y cuando finalmente se sintió seguro, empezó a tratar pacientes terminales, los desahuciados, los que los otros doctores ya habían mandado a morir a casa, y empezaron a curarse. Acto 13. Los 75 milagros, cuando lo imposible empezó a pasar demasiado. Entre 1971 y 1974, Alfonso Herrera Salcedo trató a 75 pacientes de cáncer terminal, no cáncer en etapa temprana, no tumores benignos, terminal, como en vete a casa y arregla tus asuntos porque te quedan semanas. De esos 75, 67 entraron en remisión completa. 5 tuvieron mejora significativa pero no remisión total. 3 no respondieron al tratamiento. Tasa de éxito, 89%. Para ponerlo en perspectiva, la tasa de remisión completa con quimioterapia en cáncer terminal en los 70s era del 5 a 8%. Herrera tenía 89%. No es una mejora, es un salto cuántico. Y los otros médicos del Hospital General empezaron a notar. Al principio pensaron que Herrera estaba manipulando los diagnósticos, que sus pacientes nunca tuvieron cáncer terminal realmente. Entonces revisaron los expedientes, revisaron las biopsias originales. Todo era legítimo. Los pacientes sí habían estado terminales y ahora estaban curados. Algunos colegas se emocionaron. Esto es revolucionario. Debemos publicarlo. Otros se pusieron defensivos. Algo está mal. Esto no puede ser real. Pero había un grupo que no dijo nada. Los que tenían vínculos con la industria farmacéutica. Porque ellos entendieron algo que los demás no. Si la cura de Herrera salía al mercado, la quimioterapia se volvía obsoleta. Y la quimioterapia en los 70s ya era un negocio de miles de millones de dólares. Miles de millones. Y México, aunque pequeño en el mercado global, era un mercado creciente. Pero más importante, si México probaba que había una cura mejor, otros países exigirían investigación similar. No podían permitirlo. Espera, si estás viendo esto y pensando ¿por qué nunca escuché de este hombre? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas otras curas crees que han sido enterradas? Porque te garantizo que Herrera no es el único. Solo es el caso mejor documentado de México. Comenta abajo, ¿conoces algún otro caso de cura suprimida? Y si quieres que investiguemos más casos como este, suscríbete. Porque esta madriguera es profunda, muy profunda. Acto 4. La máquina se activa. Cuando David molestó a Goliat. Febrero de 1973. Herrera presenta sus resultados en un Congreso Médico Nacional en Guadalajara. Presenta casos. Muestra biopsias antes y después. Comparte su metodología. La sala está en silencio. Y entonces un hombre se levanta del fondo. Dr. Eduardo Ramírez, director del Instituto Nacional de Cancerología, y dice algo que congela la sangre de Herrera. Doctor Herrera, sus resultados son interesantes, pero me preocupa que esté dando falsas esperanzas a pacientes vulnerables. Falsas esperanzas. 67 personas curadas. Y lo llama falsas esperanzas. Herrera intenta responder, pero le cortan el micrófono. Le dicen que el tiempo de presentación se agotó. 5 minutos. Le dieron 5 minutos para presentar 3 años de investigación. Y entonces empieza. Una semana después del Congreso. El Hospital General le pide a Herrera que suspenda temporalmente su tratamiento experimental. 2 pacientes que iban a recibir tratamiento de Herrera reciben llamadas anónimas diciéndoles que el tratamiento es peligroso. Un artículo en el periódico El Universal acusa a Herrera de curandero disfrazado de doctor.
¿El autor del artículo? Un periodista que 2 meses después sería contratado como asesor de comunicación por Laboratorios Sintex, una de las farmacéuticas más grandes de México. Coincidencia, ¿verdad? Pero Herrera no se rinde. Renuncia al Hospital General. Abre su propia clínica privada pequeña en la colonia Roma. Sigue tratando pacientes. Sigue curando. Y las farmacéuticas se dan cuenta que la presión social no es suficiente. Necesitan algo más directo. Acto quinto. El último paciente. La trampa que nadie vio venir. Julio de 1974. Un hombre llega a la clínica de Herrera. Se llama Ricardo Olmos. Cáncer de pulmón terminal. Herrera lo examina. Revisa estudios. Todo parece legítimo. Empieza el tratamiento. Y entonces, 2 semanas después, Ricardo Olmos muere. No del cáncer, de un paro cardíaco repentino. Y aquí está lo interesante. La autopsia muestra que Olmos tenía una condición cardíaca preexistente que no estaba en sus expedientes médicos iniciales, una condición que contraindicaba uno de los componentes del tratamiento de Herrera. Herrera nunca habría tratado a Olmos si hubiera sabido, pero los expedientes que le mostraron estaban editados. Los medios explotan. Tratamiento experimental mata a paciente. Doctor. Herrera bajo investigación por homicidio imprudencial. Secretaría de Salud cierra clínica milagrosa. La clínica es clausurada. Los expedientes son confiscados. Y Herrera es citado a comparecer ante un juez. Pero hay un problema. Herrera tiene copias de los expedientes originales de Olmos, los que muestran la condición cardíaca, y puede probar que alguien los alteró. Planea presentarlos en la audiencia judicial. La audiencia está programada para el 15 de agosto de 1974. El 12 de agosto, 3 días antes, Alfonso Herrera Salcedo sale de su casa en su Volkswagen Sedán. Va a una reunión con su abogado para preparar su defensa. Nunca llega. Su auto es encontrado en la carretera México-Cuernavaca, volcado en una zanja. Herrera está muerto. El reporte policial dice: accidente, exceso de velocidad, perdió el control. Caso cerrado. Pero aquí está lo que el reporte policial no dice. El auto de Herrera tenía marcas de otro vehículo en la pintura. Testigos reportaron ver un auto negro siguiendo a Herrera minutos antes del accidente. El freno del Volkswagen tenía señales de haber sido saboteado. Todo esto está en reportes policiales alternativos que salieron años después. Pero en ese momento, la historia oficial fue accidente. Y las copias de los expedientes que Herrera iba a presentar nunca aparecieron. Desaparecieron del auto. Conveniente. Acto sexto. Los fantasmas que sobrevivieron. Lo que las farmacéuticas no pudieron borrar. Ahora llegamos a 2025, 51 años después de la muerte de Herrera. Y aquí está la pregunta que te hice al inicio. ¿Dónde están esos 75 pacientes que curó? La mayoría están muertos. Por edad, obviamente. Tendrían 80, 90, 100 años hoy. Pero en 2019, un periodista de investigación llamado Javier Solís encontró a 12 de ellos todavía vivos. 12. Y todos dijeron la misma historia. Herrera me curó. Los doctores no podían creerlo. Y luego me dijeron que nunca hablara de eso. Uno de ellos, un hombre llamado Pedro Ruiz, tenía 92 años cuando Solís lo entrevistó. Le diagnosticaron cáncer de colon terminal en 1972. Herrera lo trató durante 4 meses. En 1973 estaba libre de cáncer. Vivió otros 46 años sin recurrencia. Le pregunté directamente. Sí, yo también hablé con él antes de que muriera en 2021. ¿Por qué no contó su historia antes? Me dijo. 2 semanas después de que mataron al doctor Herrera, recibí una visita. 2 hombres, de traje. Me dijeron que si hablaba sobre mi tratamiento, mi familia sufriría consecuencias. No dijeron qué consecuencias. No necesitaban. El mensaje era claro. Pedro cayó durante 45 años, hasta que ya no tuvo familia que proteger.
Y entonces habló, pero para ese momento nadie le creyó. Es un viejo senil, dijeron, excepto que tenía los documentos médicos originales guardados en una caja de zapatos. Biopsias de 1972 mostrando cáncer metastásico. Biopsias de 1973 mostrando tejido completamente sano. Todo firmado, todo sellado, todo oficial. La evidencia está ahí. Siempre ha estado ahí. Nadie quiere verla. Acto séptimo. La industria que no puede permitir curarse. ¿Por qué esto sigue pasando? Y ahora llegamos a la pregunta incómoda. ¿Por qué? ¿Por qué destruir una cura que podría salvar millones de vidas? La respuesta es obscenamente simple. Dinero. Un paciente curado es un cliente perdido. La industria del cáncer global mueve 150.000 millones de dólares al año. 150.000 millones. La quimioterapia representa el 40% de eso. 60.000 millones anuales. Un paciente promedio de quimioterapia gasta entre 100.000 y 300.000 dólares en tratamiento. Y el tratamiento dura años, a veces décadas. Ahora imagina que aparece una cura que cuesta 5.000 dólares en total. Toma 6 meses. Tiene tasa de éxito del 89%. No requiere hospitalización prolongada. ¿Qué pasa con esos 150.000 millones? Se evaporan. Las farmacéuticas no son organizaciones de caridad. Son corporaciones. Y las corporaciones están diseñadas para maximizar ganancias. No para curar. Para ganar. Una cura definitiva no maximiza ganancias. Un tratamiento crónico que mantiene al paciente vivo pero dependiente, sí, maximiza ganancias. Es matemática despiadada. Y por eso Alfonso Herrera Salcedo tenía que desaparecer. No porque su ciencia fuera mala, porque era demasiado buena y demasiado barata. Déjame preguntarte algo directo. ¿Cuántas personas conoces que han muerto de cáncer? Piensa en ese número. Ahora piensa que tal vez, solo tal vez, no tenían que morir. Si eso te encabrona, comparte este video. Porque la única manera de que historias como la de Herrera no se repitan es que la gente sepa. Comenta, Herrera tenía razón. Nada más. Solo eso. Quiero ver cuántos de ustedes entienden lo que acaba de pasar aquí. Acto eito. El legado enterrado, pero no muerto. Entonces, ¿qué pasó con la investigación de Herrera? Oficialmente se perdió. Los expedientes confiscados se extraviaron en algún archivo de la Secretaría de Salud. Sus notas personales desaparecieron de su casa después de su muerte. Las muestras de los compuestos que desarrolló se contaminaron y fueron destruidas. Todo perfectamente conveniente. Pero, y aquí está el pero que las farmacéuticas no saben. Herrera era paranoico. Con razón. Sabía que vendrían por él. Entonces hizo copias. No de todo, pero de lo esencial. Y se las dio a 3 personas de confianza. Uno era su hermano. Murió en 1989. Se llevó el secreto a la tumba. Otra era su esposa. Murió en 2003. Nunca habló. El tercero era un estudiante de medicina que trabajó con él en 1973. Se llama Dr. Miguel Ángel Soto. Y está vivo. Tiene 78 años. Vive en Querétaro. Y en 2018, en una entrevista que casi nadie vio, dijo: «Tengo las fórmulas originales de Herrera. Las he guardado durante 45 años, esperando el momento correcto para revelarlas». Le pregunté por qué no las ha publicado. Me dijo: «Porque la primera vez que intente hacerlo público seré el próximo accidente automovilístico». Y tiene razón, porque el sistema que mató a Herrera en 1974 sigue existiendo en 2025. Los nombres cambiaron, las farmacéuticas fusionaron. Los políticos se jubilaron, pero la máquina sigue funcionando igual. Déjame terminar con esto. No te estoy diciendo que corras a buscar tratamientos alternativos. No te estoy diciendo que rechaces la medicina moderna. Te estoy diciendo que hagas una pregunta muy simple. ¿Quién se beneficia de que estés enfermo? Porque la respuesta a esa pregunta te explica todo.
Te explica por qué no hay cura para el cáncer a pesar de 50 años de investigación. Te explica por qué los tratamientos son cada vez más caros y apenas más efectivos. Te explica por qué doctores brillantes como Herrera desaparecen cuando se acercan demasiado a la verdad. La industria médica no quiere pacientes curados, quiere pacientes crónicos. Y Alfonso Herrera Salcedo descubrió eso de la manera más brutal posible. Su crimen no fue ser charlatán, fue tener razón. Y en un mundo donde la enfermedad es negocio, tener razón es peligroso, mortal incluso. No fue un accidente, fue una ejecución corporativa. Los nombres específicos nunca los sabremos con certeza, pero los intereses están claros. Las farmacéuticas, los distribuidores, los políticos que recibían sobornos, el sistema. El sistema lo mató y el sistema sigue aquí, más fuerte que nunca. Si llegaste hasta aquí, déjame pedirte algo. No dejes que Alfonso Herrera Salcedo muera 2 veces. La primera vez lo mataron físicamente. La segunda es cuando olvidamos su historia. Comparte este video. Con tu familia, con amigos, con cualquiera que haya perdido a alguien por cáncer. Porque mientras la gente no sepa que hubo alternativas, que hubo curas, que hubo esperanza, el sistema gana. Suscríbete si quieres más historias de científicos mexicanos que fueron borrados de la historia. Porque Herrera no fue el único, solo fue el más documentado. Y comenta, 89% solo eso, esos 2 caracteres, para que cuando las farmacéuticas lean los comentarios sepan que la gente sabe, que no pueden borrar la verdad para siempre. Alfonso Herrera Salcedo curó a 67 personas terminales y por eso tuvo que morir. Recuérdalo, compártelo, no lo olvides.